Chicos, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Hasta mientras irán prendiendo las camaritas, por favor. Ya se puede ver el material de trabajo, ¿verdad? Sí, Sí, Ya, chicos. Vamos a ver la autoinducción. Si la intensidad de la corriente que recorre un círculo eléctrico varía, permítame que están tratando de ingresar. Ya. Eléctrico varía. El campo magnético creado por la corriente y el flujo magnético a través del propio circuito experimentará también variaciones. Así existirá una fuerza electromotriz inducida por la variación de la intensidad del propio circuito. Este fenómeno se denomina autoinducción. Consideremos el circuito de la figura formado por la batería, una bobina y un interruptor. La variación de la intensidad del cierre y la perturbación del círculo. Este es el cierre del círculo, el régimen estacionario y la apertura del circuito. Al cerrar el circuito, la intensidad de la corriente tarda un cierto tiempo en alcanzar su valor estacionario y el flujo magnético a través de la bobina varía en este tiempo desde cero hasta su valor máximo. En consecuencia, se induce una fuerza electromotriz llamada fuerza contraelectromotriz que se opone al aumento instantáneo. Ya. Quedamos en el instantáneo, ¿cierto? Ya, de la intensidad del circuito. Se dice que existe una contracorriente durante el inicio del paso de corriente por el circuito. Según la ley de Biot-Savart, el campo magnético creado por una corriente eléctrica es proporcional a la intensidad de la corriente. Así el flujo, permítame un momentito, chicos, por favor. Mil disculpas, chicos. Ya, dice que de igual modo, al abrir el circuito, la intensidad tarda un cierto tiempo en anularse. Ya, en este caso, la fuerza electromotriz autoinducida se opone a que la intensidad carga a cero de forma instantánea. Se dice que existe una extracorriente. Esta fuerza electromotriz puede ser de varios miles de voltios y en ocasiones produce una chispa en el interruptor. La inductancia. La fuerza electromotriz autoinducida es un círculo dependiente de la variación del flujo magnético. Este flujo magnético es proporcional a la intensidad que ocurre en el circuito. Tenemos que el flujo magnético es igual a ¿qué? A la alienación de la intensidad. La constante y proporcionalidad recibe el nombre de coeficiente de autoinducción o induntaxia y depende de la característica física del circuito electrónico, del tipo de material que lo constituye y de forma geométrica. Una variación de intensidad en el circuito causa una variación del flujo magnético y si esta variación tiene lugar una variación del tiempo, la fe inducida es según la ley de Faraday, que es esta, ¿no? Que es la que conocíamos. Ahora, en vez de decir la derivada del flujo magnético sobre la derivada del tiempo, sería en este caso la intensidad del circuito y la derivada de la intensidad sobre la derivada del tiempo. En esta expresión indica que el coeficiente de autoinducción representa la fe autoinducida en el circuito cuando la intensidad de la corriente varía en un amperio en un segundo. La unidad inductancia en el sistema internacional es el henrio. Un henrio es la autoinducción del circuito en cual una variación de la intensidad de un amperio por segundo induce una fuerza electromotriz de voltio. Un henrio es igual a 1
por la velocidad por segundo sobre el amperio. A partir de la definición del coeficiente de autoinducción, podemos calcular en el caso de una bobina la longitud formada por n espiras de superficie. El campo magnético en el interior de la bobina es uniforme y paralelo a su eje. Su módulo es que módulo es igual a la unidad inicial. ¿Por qué? Por las espiras sobre la longitud, por la longitud. El flujo magnético a través de la bobina, en cambio, sería el angular de las espiras por el campo magnético por la superficie, que es igual a la unidad de medida inicial por las espiras, perdón, al cuadrado sobre la intensidad por el sistema internacional. Comprobando en este resultado con la definición de la que habíamos visto en la parte de arriba, que era la de la longitud, vemos que el coeficiente de autoinducción en la bobina sería diferente. Ningún problema para ingresar, no puede ingresar este chico. Bueno, la longitud es igual a la unidad inicial por las espiras al cuadrado sobre la intensidad sobre la superficie. Chicos, ¿tuvieron algún problema al ingresar a la reunión? Tal vez, ¿no? Yo no. Tiene varios ingresos, pero no ingresa. Bueno, la permeabilidad magnética del vacío en unidades del sistema internacional es la unidad en cero, que es igual a 4 por pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperios. Tenemos un ejemplo, veamos un ejemplo. Una bobina de 20 centímetros de longitud está formada por 100 espiras de 60 centímetros al cuadrado de superficie. Determinamos la fe inducida en la bobina cuando la intensidad varía de 10 amperios a 4 amperios en un metro por segundo. Los datos, tenemos la longitud de 20 centímetros, pasado a metros desde 0,2 metros. La longitud inicial es igual de 10 amperios. Ahora, las espiras desde 100, de 100 superficies es igual a 6 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. La otra integración es de 4 amperios y la variación del tiempo es de 1 por 10 a la menos 3 segundos. Calculamos el coeficiente de autoinducción de la bobina con qué, con la fórmula dicha sobre la longitud, que es esta de aquí. Reemplazo en la fórmula y me queda 4 por pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperios por 100 al cuadrado sobre 0,2 metros por 6 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. ¿Qué es lo que realizo primero, chicos? Realizo lo que está todo entre paréntesis y lo que está potenciado. Al momento de realizar todo lo potenciado y lo que está entre paréntesis, multiplicaría primero que, en este caso, este contra este y este contra este, aunque estos son simplemente sistemas internacionales que ustedes lo pueden desaparecer, pero multiplicaría estos de aquí y después con esto de acá. Y me quedaría 3,8 por 10 a la menos 4 H, que era lo que habíamos dicho que es el sistema internacional. La variación de la intensidad y tiene lugar un intervalo de 10 segundos, entonces por tanto la fe inducida de la bombina sería positiva. Entonces 2,3 voltios quedaría con representar con lo que es la ley de la fe. El signo positivo indica que la fe se opone a la disminución de la intensidad, no habría ninguna disminución, más bien al contrario, aumentaría. La inducción mutua nos dice que la segunda experiencia de Faraday, que describe el inicio de la unidad, consta de dos bobinas muy próximas con sus ejes alineados. Si por la primera bobina circula una intensidad de la corriente, el campo magnético creado por esta corriente origina un flujo magnético a través de la segunda bobina. El flujo magnético a través de la segunda bobina es proporcional a la intensidad de la corriente de la primera bobina. De igual manera, una intensidad de la corriente en la segunda bobina genera magnético a través de la primera bobina. Puede demostrarse que las constantes de proporcionalidad en ambos casos son iguales. Esta constante recibe el nombre del coeficiente de inducción mutua o inductancia mutua y depende de las características físicas de los circuitos y de su posición y orientación relativa. En consecuencia, una variación de la intensidad de la corriente en el primer circuito provoca una variación de flujo en el segundo circuito y la aparición de un FEN inducida en este. La variación de la intensidad que se produce en el segundo circuito origina a su vez una FEMI inducida en el primero. ¿Qué pasa aquí? Es como algo así, chicos, ¿ya? Está rectita, ¿no es cierto? Tenemos un circuito bastante alineado, entre comillas. No se olviden que estoy haciéndole así nomás. Supongamos que tiene aquí.
Ahora existe una variación. Ojo, yo tengo aquí mi primera inducción y acá la segunda. Yo tengo una variación, por ejemplo, aquí, ¿ya? Y esta variación va a empezar ¿a qué? A variar esta parte de acá y al momento en que regrese acá, pues simplemente la variación va a seguir, ¿ya? Si en caso fuera simplemente recta, lo que haría es lo mismo, recta. Pero si hay una variación, pasaría de esto a esto. Si hay otra variación, por ejemplo, acá, va a seguir la variación hasta que se vuelva a regular. ¿Estamos claros, chicos? ¿Estamos más claros con lo que acabo de explicarles? Un ejemplito. Ya, chicos. La aplicación más importante del fenómeno de inducción mutua consiste en la variación de la tensión y de la intensidad de una corriente alterna, sin pérdidas apreciables de energía mediante el uso de transformadores. Los transformadores nos dicen que un transformador consta de dos bobinas de hilo con un conductor de enrolladas adentro de un núcleo común de hierro dulce y aisladas entre sí. La bobina por la que se hace circular la corriente alterna de entrada recibe el nombre de circuito primario y la otra bobina por el que circula la corriente transformada de salida se llama circuito secundario. Este es el circuito primario y este sería el secundario, porque lo que hace es transportar, ¿no? La corriente alterna que circula por el circuito primario produce un flujo magnético variable que origina por la inducción mutua una fe inducida alterna en el circuito secundario. La fuerza electromotriz introducida en la bobina secundaria tiene la misma frecuencia que la corriente alterna de la entrada, o sea, tiene que tener la misma frecuencia. Por eso si es que cambia, llega a cambiar toda la circulación y la segunda bobina. Sin embargo, en función de las características de las bobinas empleadas, la tensión y la intensidad máxima de la corriente en los dos circuitos pueden ser distintas. Supongamos que en el flujo a través de cada espira, si la bobina primera tiene espiras y la segunda bobina secundaria tiene también una tensión de entrada y la tensión de salida, vienen dadas según la ley de Faraday, que nos decía, simplemente toca restar las dos potencias de arriba. No se ve, pero aquí se hace. De esta ecuación resulta la siguiente relación, que sería que la velocidad 1 a la bobina 2 sobre la bobina uno sobre la espira 2 sobre la espira uno. ¿Qué pasa? Yo restaría estos resultados. Por otro lado, las pérdidas de energía en el proceso de transformación son tan pequeñas que se puede despreciar. En tal caso, la potencia de la corriente de entrada es igual a la potencia de la corriente de salida. De esta ecuación obtenemos la relación de transformación. La corriente de Foucault, cuando dos trozos de metal es atravesado por un flujo magnético variable, se induce en él pequeñas corrientes eléctricas que reciben nombre de corriente de Foucault. Estas corrientes se ponen de manifiesto por el calentamiento del metal, que es el efecto Joule que habíamos visto, si recuerdan. El núcleo del hierro de un transformador aparece corrientes de Foucault. En este caso, estas corrientes son perjudiciales. Suponen una pérdida de energía y además obligan a disipar el calor que genera. Para reducir esta corriente se constituye el núcleo del transformador mediante delegadas láminas de hierro unidas. En otras circunstancias, las corrientes de Foucault son muy útiles. El funcionamiento de los hornos de inducción se basa en la existencia de estas corrientes y también los fenómenos de emergencia de algunos camiones pesados utilizan las corrientes inducidas. Observamos que la tensión y la intensidad de la corriente de salida son inversamente proporcional. Un transformador con mayor número de espiras en el circuito primario que en el secundario disminuye la tensión de la corriente alterna, pero aumenta su intensidad. En cambio, la transformación y la transformador con mayor número de espiras en el circuito secundario aumenta la tensión y disminuye la intensidad. Veamos un ejemplo. En el circuito primario de un transformador tiene 600 vueltas y en el circuito secundario tiene 30 vueltas. Si por el circuito primario circula una corriente alterna de una tensión de 310 voltios y una tensión máxima de 0,4 amperios, 14 amperios, calculamos los valores de máxima de tensión y la intensidad de la corriente de salida. Tenemos los datos que ya nos dan aquí mismo. Y de la relación que transformamos obtenemos la tensión y la intensidad máxima de la salida. Ya tenemos la velocidad 2 que es igual a la velocidad uno sobre la espira 2 sobre la espira uno y reemplazo en la fórmula obtenida
Divido, multiplico y me sale 15,5 voltios. Y lo mismo hago con la intensidad. La intensidad, en cambio, como es de la 2 simplemente es trabajo con las uno y divido para la 2. Aquí como es 2 trabajo con uno y divido igual para las 2. Reemplazo mi fórmula y me sale 2,8 amperios. ¿Ya? ¿Está entendido cómo realizar esto, chicos? Ya, chicos, no les canso más. Recuerden que las actividades se les aparece a las 2:15, así que realicen con tiempo para que tengan un fin de semana libre, chicos. Les deseo un excelente fin de semana, disfruten mucho, les deseo súper suerte en las actividades y nos veríamos la otra semana, chicos. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, chicos. Cuídese. Chao, Gracias. licenciada, Dios la bendiga. Igualmente, Harvey, gracias.